Tenemos primero a la doctora Beatriz Mejía Garibay. Ella es coordinadora del Laboratorio de Control de Calidad de la Universidad de las Américas Puebla, experta en la regulación sanitaria de alimentos y calidad de investigación y desarrollo de productos y proyectos. Y además está certificada recientemente como individuo calificado para la Ley Federal de los Estados Unidos. Bienvenida, Betty. Tenemos también la presencia de la doctora Ofelia Araceli López Mejía, profesora de tiempo completo del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. Ella tiene gran experiencia en calidad, investigación y desarrollo de nuevos productos. Además, es evaluadora de proyectos y sistemas de inocuidad e higiene de calidad en la industria alimentaria. Les pido que sean tan gentiles de cerrar su micrófono, por favor. Por favor, escucho el eco 22579, si me hace favor de cerrar su micrófono, muchas gracias. Continuamos con la doctora Alicia Reyes García. Ella es profesora de tiempo completo de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es una gran evaluadora y experta técnica en acreditación de laboratorios de pruebas de alimentos. Además, es perito en química de alimentos. Y me presento, yo soy la coordinadora y profesora de los laboratorios de alimentos y bebidas de Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de las Américas. Tengo experiencia en calidad, investigación y desarrollo de nuevos productos y también participo en certificaciones de Distintivo H, Punto Limpio y Moderniza. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con las presentaciones. En este momento les pongo la presentación que voy a iniciar. Muy bien. Bueno, básicamente ahorita voy a dar una leve introducción a la importancia de la higiene. Un alimento es apto para el consumo cuando cumple con los siguientes requisitos: que sus características sensoriales sean adecuadas, olor, color, sabor y textura, que no tenga microorganismos presentes que nos causen daño, como microorganismos patógenos y o toxinas, que estén libres de sustancias químicas ajenas a su composición, que estas sustancias no estén permitidas, y que conserven sus características nutritivas. Además, un punto muy importante es la higiene en todas las etapas de la cadena alimentaria. Estas etapas van desde la producción, ya sea en el campo, en la granja, en el mar, el procesamiento que va a tener después de haber salido de la producción, la distribución, que tenemos dos áreas. La distribución se va directamente a la industria que maneja y vende alimentos, o también a la distribución de venta minorista, que va directamente a las familias, a la preparación de los alimentos en nuestras casas y al consumo en nuestro hogar. Normalmente hay algo muy importante que tenemos que tener muy en cuenta, que es cómo se transmiten estas enfermedades en los alimentos. Bueno, debe de haber una fuente de contaminación que puede ser la manipulación, en este caso también el agua, que tengan algún tipo de contaminante peligroso. El alimento es muy vulnerable por su contenido de nutrientes, y entonces, además se le suma el tiempo y la temperatura que sean adecuados para que crezcan estos microorganismos, el huésped susceptible vamos a ser nosotros cuando lo comemos. Entonces, en ese momento vamos a tener la presencia de enfermedades transmitidas de los alimentos. Todos los trabajadores del área alimentaria y todas las personas que de alguna manera manipulan alimentos tienen la responsabilidad de que la comida que preparan y sirven esté en óptimas condiciones para su consumo. ¿Cómo vamos
vamos a evitar las setas? Bueno, primero que nada vamos a tener una selección y compra de los alimentos, que tengamos proveedores confiables, que sepamos que trabajan con higiene, que la recepción de los insumos venga correcta, bien empacados los productos a temperaturas adecuadas, que nosotros al recibir o al llegar a casa lo almacenemos adecuadamente directamente al refrigerador, al congelador o a la alacena, de acuerdo al alimento. Que durante la preparación tengamos correctamente el manejo de temperaturas, que no haya contaminación cruzada, que todo esté limpio, y la distribución y entrega a los consumidores finales también, que todo el proceso sea adecuado, que no haya contaminación, todo lo primero se hizo correctamente, pero al final tenemos las manos sucias para servir o tenemos el plato sucio donde lo vamos a servir. Es decir, fácilmente vamos a tener varios problemas, pero que podemos evitar siempre y cuando sigamos las normas y reglas que se manejan para evitar estas enfermedades. En general hay muchas reglas, lo manejan las normas, en este caso la 251, la norma mexicana, pero en esta presentación solamente me voy a ubicar en puntos que considero realmente sumamente importantes que debemos de cumplir. Entre ellos es la indumentaria. Muchas industrias que preparan alimentos tienen sus propios uniformes. Por ejemplo, usan filipina o usan bata, tienen sus gorros alusivos al negocio. Pero lo que yo les quiero comentar es cuando no tenemos económicamente ingresos para poder tener esto, sí podemos tener estos puntos que son sumamente simples y que todos podemos hacer. El primero, vamos a utilizar una gorra, una cofia o una red. Este elemento va a estar cubriendo perfectamente la cabeza, no nada más un pedacito, totalmente cubierta para evitar que caiga el cabello en los alimentos. El cubrebocas, el tema es el que voy a tratar más adelante, debe de estar siempre colocado. Desafortunadamente o afortunadamente nuestra cultura es una cultura que platicamos y hablamos mucho, sobre todo en las áreas de preparación de alimentos. Entonces es importante utilizarlo para no salpicar, gotas de saliva. Tenemos que utilizar ropa que diariamente la cambiemos, que sea limpia, de preferencia de colores claros, y si no tenemos una filipina, podemos o debemos utilizar un delantal de tela que cubra todo el cuerpo, es decir, que desde la parte baja del cuello hasta la rodilla sería lo más recomendable. Tiene muchas funciones, entre ellas protección, pero también higiene, que no contaminemos. El calzado que utilicemos en esta zona de abajo es exclusivo. Es exclusivo. Ustedes usan sus zapatos nada más para trabajar en el área de alimentos y tienen en su locker o en donde les indique, ahí van a dejar sus zapatos. El delantal y la ropa, pues lo ideal sería que tuvieran 2 o 3 formas de cambiarse para darle tiempo a que se seque. Entonces, un principio fundamental de la higiene es el orden y limpieza. Si yo tengo orden, puedo controlar mucho más que no haya contaminación. Si no hay orden, todo está embarrado, podemos obtener o realizar contaminación cruzada. Entonces, es muy importante. ¿Qué está pasando con el COVID-19 o SARS-CoV-2? Ese es su nombre científico. Nos está cambiando la vida. ¿Por qué? Actualmente estamos entrando en una situación en donde hay exceso de información, por eso se realizó este webinar, se propuso este webinar para tratar de ayudar a las personas a encontrar material de acuerdo a la normatividad que les ayude a poder controlar esta situación. Entonces, el objetivo de este webinar es proporcionar material de apoyo que establecen las normas para evitar la contaminación y promover la inocuidad de los alimentos.
Entonces, sumado a lo que ya les dije anteriormente, que debemos siempre trabajar correctamente la preparación de alimentos, sumémosle ahora que tenemos que aplicar otros requisitos importantes para evitar que nos contaminemos. Importantísimo, hasta ahorita los alimentos no nos van a contagiar del COVID. El alimento en sí no tiene contaminación con el COVID. Pero lo que sí tiene es que si está en el supermercado o está en el mercado, alguien no trae cubrebocas, se estornuda o trae las manos ya contaminadas y todo el producto sí lo está contaminando. Entonces, cuando nosotros tomamos el producto, nos vamos a contaminar. Esa es la razón por la que la inocuidad la tenemos que utilizar, además, con otros puntos importantes. Entonces, me voy a abocar en este momento a la importancia del uso del cubrebocas. El cubrebocas siempre ha sido un tema muy importante, pero en general la comunidad no lo quiere, le hace algo ridículo, no puedo respirar, lo estamos tocando. Anteriormente, en los laboratorios de preparación de alimentos, en las cocinas, mucha gente no lo usaba. Pero ahorita con lo que estamos viviendo es importantísimo utilizarlo. Tenemos que acostumbrarnos. Por eso les voy a dar algunas indicaciones para que ustedes puedan tomar decisiones. Primero que nada, el COVID es un virus. Los virus viven, no son seres vivos, sino son inertes, necesitan un huésped. El huésped somos los humanos. Y vamos a ver que una persona contagiada a través de gotículas, ver en esta imagen, salen expedidas de la nariz o la boca y podemos infectar, una persona puede infectar a los demás, no sé qué pasa, puede infectar a los demás al toser, estornudar o hablar. Entonces, aquí lo importante es que esta es una fotografía especial. Normalmente no logramos ver esta nube de partículas suspendidas, de las famosas gotículas. Estas gotículas caen sobre los objetos o superficies que rodean a la persona que estornuda, tose o habla. Entonces, toca objetos o superficies y si nosotros no sabemos que ahí estornudó alguien o ahí tosió alguien, habló encima a alguien, nos vamos a contaminar si tocamos esos objetos. Aquí está muy bien ilustrado cómo las partículas más pesadas van a caer hasta 1 metro de distancia y las partículas, las gotículas van a flotar, van a llegar, pueden alcanzar hasta 3 metros de distancia. Bueno, perdón, está. Nada más menciono, las gotículas logran alcanzar una velocidad de 50 metros por segundo. En el caso de una tos, alcanza 10 metros por segundo y en el caso de la inhalación, de la respiración, alcanza 1 metro por segundo. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Aquí tenemos un dibujo alusivo en donde está una persona que exhala o habla, pues llega a desprender partículas de este tipo. Aquí están las gotículas. Normalmente las gotículas toman un conglomerado en una suspensión y alcanzan a medir hasta 5 micrómetros, pero el virus mide 1 micrómetro, es 0.1 micrómetro, entonces súper pequeño. Entonces, normalmente vamos a tener que estos virus pueden sobrevivir y quedar suspendidos en el aire hasta 3 horas. Es lo que hasta ahorita han encontrado. Entonces, vamos a ver que comparado con el glóbulo rojo, con una partícula de polvo o las bacterias que llegan a tener diferentes tamaños, el coronavirus es muy pequeño, ¿sí? Mide muy, muy, muy poquito. Entonces, por eso es muy importante saber qué tipo de cubrebocas vamos a utilizar y cuándo lo vamos a utilizar.
Entonces aquí puse algunos que se están usando, hay una variedad impresionante. Ahora ya apareció el mercado de utilizar este tipo de productos. Tenemos entonces que tenemos los autofiltrantes, el N95 o también conocido como K95, el quirúrgico, que realmente se usa cuando la persona está enferma, y el higiénico es cuando las personas no tenemos síntomas, y tenemos unos con de tela con filtro y de tela sin filtro. Entonces rápidamente les voy a explicar esto. El N95 o FFP2 son los que tienen protección de doble sentido. ¿Qué significa? Que la persona que lo usa no contamina y la persona que si es un enfermo, lo que va a suceder es que no contamina a la persona. Este tipo de material se reserva para el personal médico o para las personas que tratan a enfermos ya completamente diagnosticados. Hay de varios tipos. Se los quiero mostrar porque mucha gente entra en pánico y quiere usar esto. Estos son desechables, tienen una vida útil un poquito más larga, pero lo usa solo el personal médico. O debemos dejarlo para el personal médico, ya que existe ahorita una gran deficiencia de poderlos encontrar. También les puse este porque hay el FFP3. Mucha gente ve cubrebocas, lo compra, no funciona. Este es para polvos tóxicos, es para nebulizaciones de químicos tóxicos, entonces no se recomienda. Tenemos la máscara quirúrgica. Estas retienen las partículas de las personas que lo usan, es decir, si hay alguien enfermo, esta es la máscara que debe utilizar para no contagiar a los demás. Esto podría frenar la propagación del virus. Existen muchos tipos. También ahorita se recomienda reservarlo para el personal médico. Y de hecho, hay muchos hospitales que solamente pueden usar esto por la cuestión económica o porque no hay de los otros. Sin embargo, les repito, este se recomienda para las personas enfermas y también pues, lo podemos usar nosotros para evitar contaminar los alimentos. Tenemos otros que son los cubrebocas de tela. Los cubrebocas de tela se están manejando ahorita, sobre todo hay un estudio en Europa, en en España y en Inglaterra sobre el tipo de material que se debe usar para prepararlos. Si utilizamos tela de algodón o algodón con poliéster, es importante el número de capas. No nada más es hacer un trapito y es todo. No, es importante el número de capas y el número de hilos. Es decir, qué tanto está la trama de la tela pegada o un poquito abierta. Entonces, eso es muy importante. Normalmente se recomienda entre 80 y 120 hilos por centímetro cuadrado. Entonces, estos filtros son de alta eficacia, renovables, nos ayudan a respirar correctamente y son lavables. La importancia de este filtro es que nosotros le podemos adicionar, bueno, los médicos de hecho lo están usando, le meten un filtro para poderlo estar lavando, pero el filtro sí lo están intercambiando. Entonces es un tipo. El otro tipo, el que sería como más común para todas las personas que no tienen facilidad de encontrar los que mencioné anteriormente, vamos a ver que la diferencia es tela de algodón. Aquí sí es tela de algodón. Se recomiendan 3 capas de tela de algodón con una trama muy pegadita. Entonces, si tenemos estas características, pues perfectamente podemos hacer un cubrebocas que nos pueda ayudar, que nos proteja tanto para respirar correctamente, para que no sudemos y para que no salgan estas gotículas y no nos contaminen. Entonces, es importante. Normalmente, la Organización Mundial de la Salud propuso recientemente este cubrebocas de tela. Ellos proponen para el transporte público, para la gente que anda en la calle y que necesita, que es difícil el distanciamiento, pues propone que la primera capa, la interior, sea de algodón,
con las características que les mencioné anteriormente, que la capa intermedia tenga un filtro de polipropileno y la capa exterior sea de poliéster. No sé por qué están apareciendo esas rayas, pero no son mías. ¿Cómo debemos colocarnos el cubrebocas? Esta parte también es importantísima. La primero, lavarnos las manos. Ya posteriormente mi compañera nos va a explicar cómo es esto. Después, comprobar que el cubrebocas esté limpio, nuevo, que no esté rasgado ni que tenga agujeros. Localizar la parte metálica, si es que la tiene. Si no la tiene, nosotros en el de tela le podemos poner un pedacito de este alambre que se usan en las bolsas para podernos acomodarlo en la nariz. Asegurarnos que si es un cubrebocas que tiene dos colores, que el color esté en la parte exterior. Colocar perfectamente la pieza metálica sobre la nariz para que no se vaya a mover. Cubrir nariz y mentón, nariz, barbilla o mentón. No, el cubrebocas no es para usar solo para tapar la boca. Anteriormente les mencioné que las gotículas entran por ojos, nariz y boca. Por eso se utiliza también la careta. La careta o los lentes de protección nos van a proteger de que no nos caigan en los ojos. Después debe estar ajustada perfectamente, evitar tocarla, evitar estarla tocando. Eso es algo que tenemos que aprender. La gente está acomodándosela, no se debe de tocar porque la estamos contaminando. Cuando no la quitemos, hay que manipularla solamente de las ligas o los listones con la que nos amarramos sin tocarla, desecharla directamente al bote de la basura sin tocar superficies, sin estarla manipulando con las manos, y al terminar debemos lavarnos las manos. ¿Qué no debemos hacer? Pues que no esté sucia, que no esté húmeda, no se puede, si son desechables, por favor, son desechables. Si nosotros lavamos en este caso los cubrebocas, les vamos quitando la protección, tienen que desecharse. No dejar que cubra solo la boca, como les había dicho, no dejar que esté desajustada, que entre el aire por los lados, no tocarla, no estar para hablar. He visto a personas que hablan y se la quitan, no se debe de tocar. Para respirar igual, para estornudar, he visto que personas van a estornudar y se quitan el cubrebocas, se quitan la protección. Y tener mucho cuidado de no dejar este producto sucio, por eso se debe de desechar inmediatamente en la basura, para evitar que otra persona se vaya a contaminar. Y no reutilizar este tipo de mascarillas. Importantísimo. Recuerde que la mascarilla por sí sola no protege del COVID. Aunque lleve puesto una mascarilla, mantenga al menos 1 metro. En nuestras normas mexicanas se está manejando de 1,5 metros a 2 metros. Para estar separados de las personas y lavarse con frecuencia las manos. Las medidas básicas de protección contra el virus es lavarse las manos, usar desinfectantes si no tenemos la oportunidad de lavarnos en ese momento las manos, a base de alcohol. Ahorita también les van a explicar cuáles tenemos. Adoptar medidas de higiene respiratoria es si en el momento no tenemos cubreboca, pues utilizar un pañuelo, un Kleenex o el codo. Mantener el distanciamiento social y evitar tocarse ojos, nariz y boca. Estar en lugares ventilados, no concurridos y aplicar la sana distancia. Esto sería lo relacionado con el cubrebocas. Hay mucha información. Los vamos a invitar a conectarse a la página de inocuidad de los alimentos para las comunidades en tiempos de COVID. Ya está funcionando. Ahí estamos preparando con los chicos de servicio social un material de normas que les pueden ayudar a dudas, y también pueden poner ahí alguna de sus comentarios o dudas, pero la función de todo esto es apoyar a la comunidad en este momento. Pues muchísimas gracias y vamos a continuar con mis compañeras. Gracias. Adelante, Betty. Buenos días, bienvenidos a todos. Ya vimos en el chat que están de muchos lugares conectados. Agradecemos su presencia.
Agradecemos su interés por estos temas. Es importante estarnos documentando, recuerden, como lo mencionaba la doctora Porras, de fuentes que sean confiables. Entonces, tenemos ahí, estamos poniendo a su disposición nuestra plataforma de Facebook, ya les se las puse en el chat, para que ustedes puedan entrar y se va a estar subiendo información correspondiente a todo lo que es inocuidad, se van a estar dando pequeños talleres y ahorita vamos a hablar de un tema que a lo mejor muchos les parecerá muy trivial y dirán, ¿para qué voy a saber si yo ya sé cómo lavarme las manos? Ya me lo han repetido hasta el cansancio, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros en el laboratorio vamos a hacer un muestreo de manos, un frotis para verificar la eficacia del lavado de manos, nos encontramos que la mayor cantidad de gente no se lava adecuadamente las manos, desconoce cuál es la técnica, desconoce todo el proceso y simplemente no estamos usando adecuadamente este procedimiento y entonces empezamos a contaminar los alimentos, contaminamos superficies y nos enfermamos. Iniciamos con esta plática que es el lavado de manos. Agradezco nuevamente a la Universidad de las Américas por compartir este espacio y a ustedes que nos están escuchando. ¿Por qué es importante lavarme las manos? Como habíamos comentado y lo había dicho anteriormente la doctora Porras, nuestra principal fuente de contaminación con la que nosotros tocamos, sentimos, son nuestras manos. Existen diferentes tipos de microorganismos que viven en nuestras manos y que podemos propagar a través de utensilios, superficies, por toda la cocina y que si nosotros tenemos sucias las manos podemos contaminar nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca. Por lo que suponemos que es una de las formas más comunes de contaminación con los microorganismos que causan daños a nuestra salud y contaminan los alimentos. En esta diapositiva podemos pensar, pues ¿qué ocurre si yo no me lavo las manos? Porque simplemente muchas veces decimos, pues se ven limpias, ya me las lavé en la mañana y estamos hablando de que es mediodía. Entonces sucede que existen gérmenes que pueden ser bacterias, parásitos o virus que pueden ocasionar diferentes tipos de enfermedades. ¿Cuáles son las que más conocemos? Pueden ser enfermedades gastrointestinales, diarrea, náuseas, dolor de estómago, muchas veces infecciones en la garganta. En el caso de los virus, que ahorita el que estamos atravesando la pandemia, se escucha mucho más, pero siempre ha existido esta técnica de lavado de manos. Podemos contagiarnos, por ejemplo, lo más común es de gripas, y después de ahí continuamos con otro tipo de enfermedades virales como varicela, sarampión o hepatitis. Hubo una pregunta en el chat que decía, yo no entendí qué es la contaminación cruzada. Bueno, sucede que la contaminación cruzada es la que se produce al manipular los productos durante su preparación. Se da cuando un alimento limpio entra en contacto directo con un alimento contaminado. Por ejemplo, poner verduras en el mismo recipiente donde se pone carne cruda. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos un pollo crudo y entonces este pollo crudo tiene bacterias patógenas que pueden ser E. coli, salmonella, Staphylococcus aureus. Entonces nosotros tocamos el pollo, no nos lavamos las manos y automáticamente vamos a tomar un queso que está en el refrigerador y un jitomate para prepararme un sándwich. Yo ya había tocado este pollo, no me lavé las manos, fui, dije en este momento me da hambre, me voy a preparar un sándwich. En ese momento yo estoy contaminando el alimento que está listo para consumirse. Entonces, la posibilidad de que me enferme es altísima. A esto le llamamos contaminación cruzada. En esta diapositiva ustedes pueden observar qué es lo que vemos. Dos manos. Normalmente, ¿qué es lo que observamos? Hay áreas donde nosotros, aunque nos lavamos o tenemos la idea de que estamos lavando adecuadamente nuestras manos, pasamos por alto. ¿Cuáles son estas áreas? Principalmente tenemos estas superficies donde nosotros no lavamos adecuadamente, es decir, hacemos un lavado muy rápido, pensamos que esto es lo adecuado, y estas áreas son donde nosotros los pasamos por alto. Normalmente, ¿cuáles son las que menos pasamos por alto? Pues a lo mejor las
¿no? Entonces, es necesario que nosotros conozcamos cuál es la técnica. A continuación les voy a presentar un video en el cual vamos a observar cuál es la técnica de higiene recomendada por la Organización Mundial de Salud. Ellos establecen que como mínimo el contacto del jabón, ojo, el contacto del jabón con nuestras manos debe ser de 40 a 60 segundos. En nuestra normativa en México establecemos que un mínimo de 20 segundos. La situación aquí importante es que cuando nosotros lavemos las manos debemos traer las uñas cortas, eliminar pulseras, anillos, para que el lavado sea adecuado. Voy a colocarles el video, dura aproximadamente un minuto, y la idea es que ustedes pueden acceder en el webinar de Facebook de la TV UTLA y pueden estarlo repitiendo esto a su personal. Son 11 pasos los que vamos a estar observando en este video y es importante que cada uno de estos pasos ustedes puedan a lo mejor ir contando mentalmente 1, 2, 3, 4, hasta que lleguemos a 20 y de ahí o bien cantar una canción. Muchos de los videos que ahora nos dicen para los niños, porque hay que enseñarles al lavado adecuado desde pequeños, es que canten una canción, para que ellos sepan que cuando termina esta canción, ellos pueden terminar su proceso de higiene de manos. Es importante, como les había comentado, sugerencia. ¿Qué hago para que no se me olviden los pasos? Esta diapositiva que ustedes observan pueden, y de hecho va a estar disponible en la plataforma de Facebook, y la pueden imprimir. Yo normalmente les sugiero a las empresas que la impriman y la coloquen enfrente del lavamanos, enfrente de donde están las tarjas de lavado de manos, porque de esa forma estamos recapacitando al personal constantemente, porque si se me olvidó algún paso, yo lo veo físicamente. Entonces, textual, la vamos a subir en la plataforma para que ustedes la puedan tener a la mano y poderla imprimir. ¿Qué tipo de jabón es más eficaz para lavarme las manos? Tenemos diferentes tipos de jabón. Entre los más eficaces es el jabón líquido. Ojo, es higiénico y eficaz. Aquí el tema importante es el dispensador. Yo he ido a algunas empresas cuando hacemos visita en las cuales los dispensadores se ve que no los han cambiado. Muchas veces son dispensadores automáticos y se ve que ya tenían el mínimo de jabón y lo vuelven a rellenar. No hay una limpieza. O estos que se aprietan y, bueno, vemos que el envase está más sucio que mis manos a lo mejor. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa? No tengo jabón líquido. Puedo utilizar jabón de pasta. Recuerden, el más común, el que todos conocemos, y de hecho veo ahí controversia, el Zote, ¿no? Es el más común. Pero normalmente los que se recomiendan son los antibacteriales. Normalmente la norma nos pide que tenga que decir, como se observa en la diapositiva, antibacterial. Esto nos va a ayudar a eliminar la mayor cantidad de gérmenes presentes. Ojo, si yo tengo un jabón de pasta, debo asegurarme de capacitar al personal de cómo usarlo, porque muchas veces observamos que utilizan un jabón de pasta y después ahí dejan su mugre, entonces el que viene atrás pues la arrastra. Entonces es importante que si yo uso un jabón de pasta, mostrar cómo utilizarlo. ¿Cuánto tiempo debo de dedicar? Nuevamente, lo repito, porque la gente tiene la idea de que yo en 20 segundos tengo que lavarme las manos. No, el jabón debe estar en contacto de 20 a 30 segundos como mínimo en mis manos para hacer su acción antibacterial. ¿Cuándo yo debería lavarme las manos? Porque ahorita es todo un tema. Esto es cuando yo me sueno la nariz, cuando yo toso, cuando yo estornudo, cuando yo salgo a un espacio público, es decir, me subo al camión, al taxi, en mi coche, voy a comprar al mercado, a algún lugar, a alguna iglesia, o voy a tocar alguna superficie, por ejemplo, toco dinero.
Cuando yo estoy ahorita en el proceso de a lo mejor cuidar a un enfermo, antes de que entre con el enfermo debo lavarme las manos. Durante, si es que lo voy a alimentar, lo voy a cambiar, debo lavarme las manos. Y al salir después del área o de la habitación, tengo que lavarme las manos, antes y después de comer. Antes y después de ir al baño. Normalmente nos ponen después de ir al baño, pero cuando entramos también debemos de lavarnos las manos, después de estar en contacto con la basura, ojo, después de tocar animales y mascotas, después de o antes de cambiar el pañal a un bebé o ayudar al niño a ir al baño, o simplemente cuando yo tenga visiblemente las manos sucias. En esta diapositiva ustedes van a observar qué sucede cuando yo toso y entonces yo digo, ay, pues ya tosí y me limpié. Muchas veces hacemos esto. Ahorita ya está lo del cubrebocas, pero aún así hay gente que lleva estos gérmenes en sus manos. En esta diapositiva ustedes observan una caja Petri. Estos círculos que ustedes observan se llaman cajas Petri, que contienen un agar. Ese agar, imagínense que es una gelatina. Este agar contiene todos los nutrimentos para que puedan crecer bacterias. Y nosotros de ahí tomamos muestras. Ustedes observan que si una persona tose y no se lava las manos, estas manos van a propagar enfermedades. Aquí observamos, por ejemplo, mucha gente cuestiona, oye, ¿qué sucede si yo nada más me enjuago las manos? Aquí tenemos 4 cajas Petri. En la primera vemos que se tomaron los deditos y lo colocamos así. Esto lo hacemos normalmente con los estudiantes para que observen o con el personal, porque no ven la importancia del lavado de las manos. Si yo nada más me enjuago las puntitas o solo con agua, sigue el crecimiento de las bacterias. Si yo lavo por 20 segundos, usando como mínimo estos 20 segundos, usando agua y jabón, voy a eliminar la mayor cantidad de microorganismos. Y adicional, si yo utilizo un desinfectante, voy a eliminar completamente los microorganismos. Mi compañera, la doctora Ofelia, va a hablar sobre el uso de los geles. ¿Tengo que utilizar agua caliente para lavarme las manos? No. Recuerden, aquí lo importante es utilizar el jabón y la técnica adecuada de lavado de manos. Tengo que secarme las manos con una toalla. Sucede que los gérmenes se propagan más fácilmente en la piel húmeda que en la piel seca, así que es importante secarse las manos. Ojo, con papel toalla o un paño limpio, porque luego entramos en lugares en los cuales tienen toalla y se ve que no la han lavado, está muy sucia. Entonces ahí, pues, más bien contaminaría de nuevo mis manos. Es decir, que debe ser un paño limpio. ¿Qué sucede si no encuentro gel a base de alcohol para manos? Porque ahorita hay desabasto, todos compraron gel y ya los que no alcanzamos gel, no hay que preocuparnos. Lo importante es lavarnos con agua y jabón con la técnica adecuada. No solamente por este tema del COVID, sino de por sí hay enfermedades que siempre han existido y que nosotros las hemos propagado a través de las manos. Recuerden que salvar vidas está en nuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Betty. Ahora le pedimos a nuestra compañera Ofelia Araceli que si nos hace favor de dar su presentación. Nada más les comento, hay varias preguntas, algunas se están contestando y otras las contestaremos al final. Muy buenos días, una disculpa. Pues agradecemos a todos los presentes en este webinar, ya que es importante para nosotros compartir información formal, información de dependencias como la Organización Mundial de la Salud, como Profeco, como COFEPRIS, como la Secretaría de Salud, proporcionar esta información que puede dilucidar muchas de las dudas que existen respecto al uso de agentes desinfectantes y manejo. Ya pude ver algunas preguntas que tienen varios de los participantes en este webinar. Agradezco a la doctora Patti Porras la invitación para participar con este tema, a la Universidad de las Américas, y bueno, también un agradecimiento al ingeniero Vargas que nos aportó parte de su experiencia en el uso y manejo de agentes
desinfectantes. Para iniciar, comentaremos que nuestra máxima autoridad en el idioma español, la Real Academia Española, pues define como agente desinfectante a un material que quita la desinfección o la propiedad de causarla, destruyendo gérmenes nocivos o evitando su desarrollo. Justamente un germen pues es un microorganismo patógeno y es el caso del virus SARS-CoV-2, también conocido como el virus del COVID-19. Algo muy importante de recordar y que se ha manejado en muchas fuentes de información oficiales es que este virus tiene una capa protectora de proteínas y de grasa que justamente puede ser removida y con ello inactivar su capacidad para este efecto de infección que puede ocasionar en el humano. Entonces, nosotros en esta presentación queremos proporcionarles información básica utilizando agentes desinfectantes comunes y conocidos y con los que estamos familiarizados para poder evitar esta contaminación, los diferentes tipos de contaminación que ya han expuesto mis colegas. Y bueno, pues tenemos aquí algunos ejemplos. El jabón en pasta, el jabón en su forma de detergente en polvo, el jabón líquido que tienen dentro de algunos elementos, sales de ácidos grasos como el lauril, éter, sulfato de amonio, pueden ayudarnos como agente de limpieza. El cloro comercial, cuyo principio activo es el hipoclorito de sodio con una concentración del 4 al 6% aproximadamente, podemos encontrarlo en diferentes marcas, vamos a hablar un poco al respecto. El agua oxigenada, cuyo principio activo es el peróxido de hidrógeno, que comercialmente se presenta en concentraciones del 3 al 6%, puede ser utilizado. También hay agentes desinfectantes con sales cuaternarias de amonio. Plata coloidal, ahorita veremos cuál es este desinfectante, este agente desinfectante, y alcohol, casi todos ubicamos al alcohol como alcohol muy conocido para desinfectar, al etanol. Lo tenemos en dos presentaciones, líquido y gel. Es funcional con una concentración mínima del 70%. También hay otro alcohol, que es el alcohol isopropílico, hablaremos de sus usos y en qué podemos utilizarlo. El yodo es otro material desinfectante que también nos puede ayudar de diferentes formas. Y algunos desinfectantes basados en el principio activo de las sales cuaternarias de amonio. Tenemos un ejemplo y quisimos integrar información de materiales que nos sean familiares. Ejemplo de ello son los jabones de pasta. Puse aquí dos marcas muy conocidas, aunque pueden ser algunas otras. Cuando nosotros mezclamos o disolvemos, perdón, una barra de 200 gramos de jabón amarillo, como comúnmente algunas personas lo conocen, o de jabón como el de la marca Sote, en 2 litros de agua, podemos hacerlo a través del remojo durante toda la noche y al otro día utilizarlo como agua jabonosa. Si queremos reducir el tiempo, porque lo vamos a utilizar en poco tiempo, podemos hervir esa barra de 200 gramos en 2 litros de agua y tener esa agua jabonosa. Esta agua jabonosa la podemos utilizar para el lavado de frutas y verduras que provienen del mercado, de la central de abastos, del proveedor, y podemos utilizarlo obviamente para el lavado de ropa, de paños, de cocina. Hacían una pregunta en el chat acerca de cómo lavar el cubrebocas de tela, puede ser de esta manera. Obviamente, respetando los tiempos que ya se mencionaron de permanencia o de contacto entre el jabón y el material que buscamos, en el que buscamos eliminar al virus. Tenemos otra opción, los detergentes en polvo, y aquí hay que hacer hincapié en que sea un detergente multiusos, porque hay detergentes muy específicos para, sobre todo, lavado de ropa, que tienen
otro tipo de ingredientes que pues ya lo hace exclusivo para el lavado de ropa, por ejemplo, pero los multiusos y biodegradables pueden prepararse de la siguiente manera, disolviendo media taza de este detergente en polvo en 10 litros de agua y podemos utilizarlo obviamente para el lavado de ropa, para el lavado inclusive de monedas y billetes, que muchas personas piensan que pues no hay ningún problema de utilizar las monedas y billetes, así van pasando de mano en mano y es una contaminación tremenda la que se genera. Para lavar naturalmente las manos y pues para lavar vajillas. Tenemos otra presentación, los jabones líquidos exclusivos para manos, antibacteriales, como ya lo mencionaba la doctora Betty, y jabones líquidos para vajillas específicamente, y pues son uso directo, se genera la jabonadura de acuerdo a las indicaciones del fabricante, y pues tenemos ya la posibilidad de utilizarlo. El cloro comercial, que es, cuyo principio activo es el hipoclorito de sodio, normalmente está en concentraciones del 4 al 6%. Tenemos aquí varias presentaciones de marcas conocidas, pero también hay muchas franquicias o comerciantes, fabricantes perfectamente establecidos que lo fabrican y esa es la concentración a la que normalmente la trabajan. Si nosotros hacemos una mezcla de 5 cucharadas soperas en 1 litro de agua, esta agua clorada podemos utilizarla para colocarla en un tapete sanitario al ingreso de las casas, al ingreso de los negocios, de las pequeñas empresas. Con 2 cucharadas y 1 litro de agua, esa solución la podemos utilizar para desinfectar superficies diversas, para desinfectar ropa blanca y paños de cocina. Si utilizamos 10 gotas por cada litro con un tiempo de permanencia de 5 minutos, después de haber sido lavada la fruta, si se va a consumir en fresco, inclusive consumir la cáscara, se puede desinfectar vegetales o como les comento, para su consumo en fresco. Si utilizamos 2 gotas por litro, con un tiempo de contacto de 15 minutos, podemos generar el agua para consumo ya libre de microorganismos o para la preparación de alimentos. El agua oxigenada, cuyo principio activo es el peróxido de hidrógeno en una concentración del 2 al 3% en su versión comercial, la podemos utilizar también como agente desinfectante mezclando 5 cucharadas de esta agua oxigenada por litro de agua jabonosa y podemos lavar ropa, podemos lavar mandiles, podemos lavar los cubrebocas de tela, podemos lavar, desinfectar paños de cocina. Tenemos productos en el mercado elaborados a base de amonio cuaternario. Aquí presentamos algunas marcas o también el amonio que se vende en franquicias o en empresas bien establecidas de elaboración de productos químicos. Nos pueden ayudar al lavado de pisos, paredes, azulejos, de cocinas o en general y de superficies de electrodomésticos como el refrigerador, por ejemplo. Este principio activo, el amonio o las sales de amonio cuaternario, también las llegamos a encontrar en toallas húmedas que están presentes de manera comercial con diferentes marcas y pueden ser utilizadas para la limpieza con ayuda de un paño, para la limpieza de celulares, de computadoras, buscando siempre que al estar húmedas pues no se permite el ingreso a las partes internas del equipo. Y tenemos también algunas presentaciones de spray cuyo uso es para ambientes o superficies, inclusive está recomendado para ropa cuando llegamos de casa después de, por necesidad, haber salido y recorrido varios lugares. Los desinfectantes basados en el uso de plata coloidal están en el mercado y los ubicamos bien porque son aquellos desinfectantes que utilizamos para la desinfección de frutas y verduras después de haber sido lavadas. Una de las marcas más conocidas pues es Microrim, aquí tenemos algunas otras.
no solamente los podemos utilizar para la desinfección de vegetales según indicaciones del fabricante, ahí nos indica qué cantidad. ¿Por qué no les damos una concentración específica? Porque dependiendo de la presentación que se tiene, sea de 15 mililitros, de 17, de 250 mililitros, de 500 o hasta de 1 litro, varía la concentración de plata coloidal, entonces varían las indicaciones que da el fabricante. También con algunas gotas se puede utilizar esta plata coloidal para la purificación de agua y su consumo, o para la limpieza de algunos aparatos electrodomésticos que están en uso constante. Podemos, después de haberlas hecho un lavado con jabón y agua, pues colocar estos agentes basados en plata coloidal. Yodo, podemos encontrar yodo comercial normalmente en una concentración del 5%, y si nosotros mezclamos 5 cucharadas de este yodo comercial en 1 litro de agua, podemos utilizarlo para colocar esta solución en un tapete sanitario o para la limpieza de superficies, sobre todo pues ahorita que tenemos esta problemática. Y alcohol. Tenemos el alcohol en 2 presentaciones, etanol al líquido al 70%, si mezclamos 1 taza de agua y 3 tazas de alcohol del 96, conocido comúnmente con este nombre, podemos utilizar esta mezcla para la limpieza y desinfección de superficies, de monedas, de billetes, y pues el gel con uso directo en una concentración mínima del 70% de etanol. También el alcohol isopropílico, que suele ser vendido en algunas tiendas de aparatos electrónicos o inclusive en franquicias donde venden productos de limpieza, si se prepara al 70%, colocando media taza de agua y 1,5 tazas de alcohol isopropílico, nos puede servir para limpiar computadoras, celulares, aparatos electrónicos en general. Ha habido tanta información, tanto bombardeo de información, que muchas veces pensamos que mezclar mezclar más de un sanitizante puede ayudarnos a potenciar su capacidad desinfectante. Sin embargo, existen muchos riesgos. Para empezar, vamos a empezar por uno, que no es una mezcla, sino el uso de alcohol, sea en su formato líquido o en gel. Cualquiera de los alcoholes, el etílico o el isopropílico que acabamos de mencionar. Es muy importante tener en cuenta que no debemos acercarnos a la flama. Aunque esto pudiera parecer muy obvio, a veces ocurre. Nos ponemos gel en las manos y nos acercamos a una flama y tenemos un riesgo muy grande de una quemadura. El cloro, solemos a veces pensar que mezclándolo con agua caliente pudiera dar mayor eficiencia, eficacia, pero resulta que si lo mezclamos con agua caliente, se forma gas cloro, que es dañino para todo el sistema respiratorio y puede inclusive ocasionar retención de agua en pulmones. Además, con el agua caliente el cloro pierde su función desinfectante. Si mezclamos el cloro con alcohol líquido o gel, se forma cloroformo, que genera mareos, náuseas y daño, si lo utilizamos de manera constante, daño al sistema nervioso. Si mezclamos cloro con agua oxigenada, se forman cloratos y gas cloro que afectan membranas, mucosas de ojos, garganta, e inclusive puede llegar a dañar los pulmones si su uso se da de manera frecuente. El cloro con vinagre genera ácido paracético y gas cloro, que como ya se mencionó, afecta membranas, mucosas, garganta, incluso pulmones. Cloro y amoníaco, o estos productos que acabamos de mencionar que contienen sales de amoníaco cuaternario, pueden generar cloraminas, que pueden ocasionar daños pulmonares, que pues bueno, es grave a la larga. Cloro con ácido cítrico, a veces pensamos que cloro con limón pues puede potenciarse y resulta que se genera el gas cloro, cuyos problemas ya mencionamos, afecta vías respiratorias y retención de agua en pulmones. Cloro más ácido muriático, tremendo, hay que verificar si aquellos limpiadores de baños, de sanitarios, contienen ácido muriático, nunca, jamás mezclarlos porque se genera gas cloro, que genera un daño fuerte a
a pulmones y al sistema respiratorio. Por lo delicado del uso de agentes sanitizantes, desinfectantes, es importante considerar que deben estar separados del área de almacenamiento de alimentos, pero también para poder conservar su capacidad desinfectante tienen que ser protegidos de la luz y el calor. Es muy importante que estén etiquetados, y si hay niños en casa, es fundamental o importante que se guarden bajo llave. Tenemos mucha de esta información basada en dependencias nacionales, internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, y pues agradezco muchísimo la atención a esta pequeña y sencilla presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ofelia Araceli. Doctora, le agradecemos mucho tu presentación. Y ahora vamos con nuestra última ponente, la doctora... doctora... Alicia. Sí, Alicia. Es que te andaba buscando tu carita. Alicia, adelante, doctora Alicia, con tu presentación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecemos su presencia. Es un tema que interesa a muchos niveles de servicios de alimentos y de industria de alimentos. Agradezco la invitación de la doctora Patricia Porras y agradezco el espacio que nos da la Universidad de las Américas Puebla para tener la oportunidad de compartir estos temas que nos apasionan. Yo les voy a hablar un poco sobre limpieza y desinfección de instalaciones y superficies en contacto con los alimentos. Mis compañeras que me antecedieron pues ya tocaron varios temas. Aquí es importante recalcar que, bueno, tengamos conciencia de que es importante utilizar el lenguaje adecuado. La norma 251 contiene información que poco a poco hay que ir revisando y hacer nuestra esta información, aplicarla en el día a día. Ahora, ¿qué utilizamos para nuestras acciones de limpieza? Bueno, básicamente utensilios de limpieza, pues hay varios. Utilizamos trapos, toallas, cepillos, escobas, espátulas. Hay un sinfín de materiales que nos son útiles en estas acciones de limpieza y desinfección. La doctora Araceli ya nos compartió lo referente a los desinfectantes, jabones y desinfectantes. En este cuadro únicamente les pongo un resumen de lo que ya nos habló la doctora Araceli, y respecto a los utensilios, bueno, pues remarcar que nosotros podemos establecer un código de colores para usar ese color en un uso exclusivo, dependiendo de las acciones que llevamos a cabo dentro de nuestro servicio de alimentos. Entonces, por poner un ejemplo solamente, si utilizamos tablas de picar, bueno, podemos asignar el color rojo a lo que sería la manipulación de frutas y verduras, el amarillo a cárnicos, el verde a productos crudos, y de esta manera pues establecemos ese código. Esto es lo importante de nuestros utensilios, asignar ese uso exclusivo. Y en el caso de las soluciones desinfectantes, bueno, pues hay que rotar, hay que cambiar al menos cada 6 meses el tipo de desinfectante que estemos utilizando. Pasemos a lo que sería una secuencia para una buena limpieza y desinfección. En este momento les presento 4 grandes pasos que hay que seguir. Es muy importante el orden. Siempre es primero limpiar, lavar con agua y jabón, enjuagar con agua y desinfectar. No podemos saltarnos un paso y no podemos combinar limpio y desinfecto al mismo tiempo. No va a ser efectivo. Entonces hay que convertirnos en observadores, es decir, mirar detenidamente las acciones que llevamos a cabo en nuestro servicio de alimentos. Si nosotros establecemos orden y secuencia,
Es decir, hacemos las cosas bien y siempre igual, vamos a obtener consistencia. Esa consistencia nos puede llevar a un sistema. Este sistema nos va a permitir asegurar que las acciones se harán siempre bien y entonces llegamos a un nivel de organización. Al tener esta organización, bueno, pues establecemos inocuidad para nuestros consumidores y lo más importante, mantenemos la fidelidad de nuestros clientes y permanecemos en el negocio. Desde microservicios de alimentos hasta grandes empresas, esto es el inicio de acciones que nos llevan a establecer sistemas de gestión de inocuidad de alimentos. Disculpe que la interrumpa, también para mantener mayor seguridad en nosotros, en el lugar de trabajo, en los restaurantes, porque también en un lugar limpio y desinfectado se trabaja mejor. Claro, claro, así es. Ya lo comentaba la doctora Patti, ese principio de orden y limpieza es la base de cualquier sistema. Entonces, bueno, estos pasos, agradezco su participación. Bueno, pues solamente remarcando un poquito más, ¿no? Entonces, limpiamos, eliminamos restos de comida o cualquier desperdicio presente en la superficie que vamos a trabajar. Podemos hacerlo en seco, con escobas, cepillos o espátulas, dependiendo de la acción que estamos llevando a cabo, o puede ser en húmedo con un trapo humedecido. Lavar con agua y jabón, ya la doctora Araceli nos compartía estas preparaciones con jabón o detergente que podemos realizar, y enjuagar con agua potable, solo la necesaria. No es necesario inundar nuestro servicio de alimentos porque también ahí generamos ambientes húmedos que favorecen el crecimiento de microorganismos, principalmente hongos. Y luego es un problema eliminarlos, ¿no? Desinfectar, pues hay que dejar actuar el desinfectante. Es muy importante aquí leer la información, ya lo remarcaba la doctora Araceli, leer, tomarnos el tiempo de leer las etiquetas de los productos que estamos utilizando y, bueno, resolver nuestras dudas, ¿no? Podemos tener aquí dos opciones en el tiempo de acuerdo al tipo de desinfectante. Pues después del tiempo de acción del desinfectante podemos secar con trapos o toallas secas y limpias, o podemos utilizar toallas desechables. Una opción B sería dejar secar al aire, por ejemplo, esto puede ser al final de nuestra jornada de trabajo. En este cuadro únicamente se está resumiendo los diferentes superficies o materiales que queremos limpiar, lavar, enjuagar y desinfectar. Es parte de la información que van a tener disponible en la página de Facebook. Ahora, si nosotros empezamos con estas etapas, los 4 pasos, bueno, pues vamos a subir un nivel, vamos a decirlo así. Estamos asegurando estas acciones de limpieza y desinfección. Vamos a tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué hago? Pues uso un tapete sanitario para entrar al negocio local, sería nuestra primera barrera. Ya la preparación, el cómo lo hago, la doctora Araceli nos compartió, pero bueno, aquí recordar, podemos utilizar 5 cucharadas de cloro comercial en 1 litro de agua o la opción de utilizar yodo. Es muy importante renovar periódicamente estas soluciones porque dependiendo del flujo del negocio, bueno, pues vamos a tener también ahí, se va agotando la solución. Si utilizamos tapetes, como el primero que tienen a su izquierda, una charola, la persona se coloca sobre la charola y enseguida debe haber un tapete seco para eliminar el exceso. Pero también podemos utilizar un trapo humedecido en donde esto pues se renueve periódicamente y después eliminar el exceso con el tapete seco. Otro punto para lo que se trata de piso en el negocio, bueno, pues podemos utilizar 2 cucharadas de cloro comercial por litro de agua. Esta proporción es la adecuada para este tipo
tipo de superficies. Y como siempre, pues dependiendo del flujo de personas, una sugerencia puede ser cada 4 horas llevar a cabo una limpieza y desinfección. En el caso de mesas, sillas o el material que se use en el servicio, por ejemplo, las cartas de servicio, podemos utilizar un atomizador con alcohol al 70% o la opción del cloro en 2 cucharadas de cloro comercial en 1 litro de agua. ¿Cada cuánto lo tengo que hacer? Bueno, pues cada vez que se terminen de utilizar. Recordar que sanitizar las áreas y utensilios de trabajo tiene que ser, bueno, antes, porque tenemos que preparar el local. En cuanto empezamos a utilizar todos estos materiales, pues sería después de cada uso. En el caso de nuestras áreas de preparación, bueno, pues ahí tenemos varias opciones: paredes, techos, pisos, las áreas de cocción, las mesas de trabajo, los equipos. Una vez que establecimos orden y limpieza, bueno, podemos pasar a la etapa de desinfección y podemos utilizar agua y jabón para esa limpieza, y una opción serían las 2 cucharadas de cloro comercial por el litro de agua. ¿Cuándo debemos hacer esto? Bueno, diariamente o cada vez que llevamos a cabo alguna actividad. Y aquí es importante resaltar que la limpieza profunda es una acción que tenemos que llevar a cabo por lo menos cada semana, una vez cada semana. En el caso de la loza, bueno, esta figura representa muy bien. Tenemos ahí una opción de una tarja de 3 contenedores, pero no necesariamente debemos de tener una tarja de este tipo. Aquí lo importante es considerar pues las etapas que vamos a llevar a cabo. Entonces, eliminar lo que serían los residuos, el lavado, el enjuague, la desinfección y finalmente el secado. En este caso, marca aquí que puede ser al aire, pero podemos hacerlo utilizando algunas toallas. Un punto importante es aquella loza que presenta algún deterioro, es decir, que está despostillada, que tiene fracturas, es importante eliminarlos. Estos espacios son reservorio de microorganismos y en muchas ocasiones las soluciones desinfectantes pues no penetran la totalidad de esos orificios. El aplicar estas acciones pues debe ser después del uso, asegurándonos que llevamos a cabo la secuencia de pasos. En el caso de los trapos de servicio, hay servicios de alimentos que no están de acuerdo en utilizar estos trapos. Bueno, pues entonces debemos tener opciones para utilizarlos. Si utilizamos trapos de servicio, bueno, pues hay que mantenerlos sumergidos en una solución desinfectante y renovar periódicamente esta solución desinfectante. Es importante realizarlo en cada uso. Para el caso de equipos, una acción importante es desarmar los equipos. Por ejemplo, el vaso de una licuadora, hay que separar lo que serían las aspas, la goma que sella el vaso y limpiar completamente todas las partes de los vasos de licuadora. Pero eso también debemos enfocarnos a, por ejemplo, hornos, tablas para cortar, sartenes, ollas. Hay diferentes tipos de equipos que utilizamos en el servicio de alimento y entonces asegurarnos que esa limpieza se lleve a cabo de manera profunda. Para algunos equipos, pues será necesario hacerlo en cada uso. Les ponía yo el ejemplo de la licuadora. Incluso podemos asignar vasos de licuadora para acciones diferentes. Por ejemplo, materia prima cruda, utilizar una licuadora, materia ya cocinada, otra licuadora. Entonces, podemos tener varios vasos de licuadora y de esta manera
reducimos lo que serían contaminaciones cruzadas. Entonces, algunos equipos hay que hacerlo, estas acciones en cada uso, y para otros, bueno, pues será al final de la jornada. ¿Qué pasa? Ahorita pues se está dando mayor frecuencia, con mayor frecuencia tenemos este transporte de alimentos desde las áreas de preparación de los alimentos hasta los hogares. Entonces, aquí pues también los contenedores y los vehículos de reparto que estén utilizándose para estas acciones, hay que mantenerlos limpios, hay que igual aplicar lavado, desinfección, antes y después de cada uso. Y bueno, los alimentos que se transportan tienen que transportarse en recipientes cerrados. Incluso se habla aquí de que se utilicen etiquetas para asegurar que realmente estos recipientes llegan completamente sellados hasta el consumidor final. Y utilizar envases desechables nuevos y limpios. En nuestro servicio de alimentos, asegurar la integridad de estos envases desechables, que se mantengan nuevos y limpios. Y bueno, pues en el transporte de alimentos corremos el riesgo de entrar a lo que se conoce como temperaturas de zona de peligro. Estas temperaturas van desde los 4 grados hasta los 60 grados. Pusimos aquí el intervalo estricto de 4.1 grados Celsius hasta 59 grados Celsius. Estamos hablando ahí de la zona de peligro. Si los alimentos permanecen por más de 2 horas en esta zona de peligro, estamos en un peligro. Entonces es importante transportar alimentos fríos, asegurarnos que sean realmente en estas temperaturas, por debajo de 4 grados. Se pueden utilizar hieleras, se pueden utilizar refrigerantes o se puede utilizar hielo, solamente que ahí, cuidado, también hay que cuidar la calidad del hielo. Tiene que ser hielo potable para el transporte de alimentos a bajas temperaturas. Y bueno, arriba de 60 grados, pues bueno, es quizá un poquito más difícil asegurar que vamos a mantener esa temperatura y ahí nos podemos proteger pues con el tiempo que invertimos en este transporte. Los transportes que se utilicen también deben pasar por un proceso de eliminación de plagas. Esto hay que llevarlo a cabo de manera sistemática y pues no podemos transportar alimentos y mascotas en el mismo vehículo. Y bueno, los servicios de alimentos finalmente es una cadena de valor. En cada uno de los servicios de alimentos contamos ya con, decimos, la fórmula secreta, el ingrediente secreto, que serían todas las materias primas que utilizamos, pero nosotros como servicios de alimentos le estamos dando un valor. Estamos transformando esas materias primas, las estamos acondicionando, las estamos almacenando en nuestros espacios, llevamos a cabo las preparaciones, envasamos si es que lo vamos a enviar a domicilio, lo transportamos y finalmente llega a nuestro cliente o consumidor final. Y esta cadena de valor realmente va a tener ese valor en la medida que en cada uno de los pasos de esta cadena tengamos efectividad en todas las acciones que hemos estado comentando. Les agradezco su atención. Pero se me olvidaba. Un punto importante es el uso de celular. Generalmente, pues debemos limitar el uso del celular dentro de áreas de preparación de alimentos. En caso de emergencia, bueno, pues hay que desinfectar el celular. Prácticamente es una desinfección. Se puede utilizar alcohol al 70 y lavarse las manos después del uso del celular. Siempre que hagamos cambio de actividad dentro del servicio de alimentos, debemos lavarnos las manos y desinfectar. Algunas referencias, bueno, ahí están estos materiales a los que ustedes pueden acceder.
fueron elaborados por CANIRAC, que es la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC. Tenemos ahí varias publicaciones, viene ahí la liga, podemos compartir esta información o ustedes mismos los pueden encontrar en internet y los invito a leer detenidamente estos documentos. Finalmente, algunas referencias, pues es la norma 251 y la Organización Mundial de Salud también tiene mucho material que podemos utilizar. Agradezco su atención y estamos disponibles para si hay comentarios, preguntas. Gracias, doctora Patti. Muchas gracias, doctora Alicia Reyes. Te agradezco mucho tu presentación a todas. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hay muchas preguntas, muchas son muy, muy importantes que ahorita vamos a contestar. Tenemos todavía algunos minutitos para poderles contestar. Vuelvo a repetir, la información que les estamos proporcionando tiene la característica de ayudar, porque si bien en las mismas preguntas notamos que existe este conflicto de si uso este producto, si realmente la norma me lo permite, también estamos observando que hay personas que ya manejan, por ejemplo, el distintivo H, tienen ahí las preguntas muy concretas. Está excelente porque nos han estado ayudando a contestar. Sin embargo, sí les quiero también comentar, hay muchas personas que pues no tienen mesas de acero inoxidable, que no tienen precisamente la presentación que yo hice, fue más dirigida a personas con este tipo de deficiencias, pero que necesitamos que ayudarlas a que su preparación de alimentos sea más, pues más óptima. Esa es la idea. Sin embargo, a los que tienen dudas ya más específicas, porque ya están con normas o ya tienen certificaciones, con mucho gusto les podemos ayudar. Entonces, no olviden en la página de Facebook que Gabriel Hernández nos hizo favor ahorita de subir ya con la liga, ahí vamos a estar al pendiente para ayudarlos a contestar. Ahí ya está subido lo de CANIRAC, está subido el punto limpio, que punto limpio ahorita tiene días de haberlo obtenido, para darlo al público porque quieren ayudar a todas estas empresas que producen alimentos. Entonces, vamos a iniciar. Voy a contestar. Hay 3 preguntas que se repiten, que sí me gustaría contestar y me voy a apoyar con mis compañeras. La primera, me decían que existe la información, y es verdad, de que los cubrebocas de tela no sirven para nada, que no funcionan. Efectivamente, si yo me pongo un trapo en la cara, que he visto a personas con un paliacate, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque el tipo de tela no tiene el número de hilos que les había yo comentado. Y además necesitamos que tenga 3 capas. Por ejemplo, si vamos a trabajar con una tela de algodón, debemos usar 3 capas de esta tela y ponerle en medio un pedacito de alambre de estos que utilizan para envolver los alimentos de las bolsas de plástico para poderlo acomodar a nuestra nariz. Hay un video que está ya también en la página de Facebook, y si no está, yo ahorita lo reviso, es donde explica perfectamente, un médico está apoyando a la sociedad para que si no tienen cubrebocas a la mano y tienen miedo de que el que usa no les funciona, está explicando esto. Por esa razón se los hemos subido a esta página. Esa es con respecto a la tela. Segundo, la contaminación. Hay muchas preguntas sobre el lavado de vegetales. El lavado de vegetales, tenemos frutas, verduras y hojas. En las frutas tenemos frutas de cáscara delgada, frutas de cáscara gruesa, tenemos varias frutas que están cerca de la tierra, frutas que crecen en árboles. La textura de las frutas va a definir si uso esponja, si uso fibra, si uso, por ejemplo, cepillo. Las piñas se lavan con un cepillo y es necesario, número 1,
ese también, vamos a hacer un taller que en Facebook se los vamos a poner, cómo se lavan frutas y verduras. Nada más rápido, quita la tierra a chorro de agua, se enjabona. El jabón debe durar 20 segundos mínimo, porque si no, no dejamos que funcione como en el caso de las manos. Tercero, enjuagamos. Y cuarto, desinfectamos. ¿Por qué desinfectamos? Porque ahorita no podemos estar permitiendo que por ahí se nos haya quedado algún microorganismo o en este caso algún virus. Entonces, ese es el método. Las hojas llevan un método diferente porque no les podemos enjabonar con estropajo o con fibra o con cepillo. Las hojas llevan un tratamiento diferente y hago la observación importantísima. Todos los productos que están junto a la tierra, en el caso de las hojas, la contaminación que tienen es muy alta. No sabemos con qué agua las regaron. Entonces me ponen en algunas preguntas, ¿qué tal si uso de estos cítricos que se usan para desinfectar? No son suficientes, por eso ni los mencionamos, ¿sí? Los productos que mencionó nuestra compañera Ofelia Araceli son los que recomendamos porque están perfectamente documentados, están estudiados. Además, como ella mencionó, se tienen que estar cambiando, no pueden durar nada más toda la vida voy a usar cloro, no podemos. ¿Por qué se usa el cloro? Definitivamente el cloro tiene un gran problema desde el punto de vista contaminación, pero es el desinfectante más barato que se ocupa en todo el mundo. Si ustedes se observan en la OMS, en la OPS, lo están recomendando, porque funciona. Pero el agua y jabón es el mejor. Sí, Ara, ¿querías comentar algo? Sí, es muy importante respetar las concentraciones porque se hace un uso indiscriminado y a veces pensamos que porque le ponemos una taza de cloro a, no sé, 2, 3 litros ya va a funcionar y realmente son concentraciones muy altas. Entonces, por eso la intención de darles a conocer cuáles son las cantidades que nos permitirían manejarlo sin los riesgos que ya se comentaron. Así es. Ara, ahorita que estás aquí preguntan mucho del uso del vinagre y Patti también ya le respondió en el chat, pero en general te hago la pregunta en general. Dicen, para la desinfección de hojas verdes, frutas, ¿puedo utilizar vinagre? Nos preguntan. Ya Patti puso en el chat, pero para que lo escuchen directamente. Sí. Es importante recordar un comentario que se hizo desde la presentación de la doctora Patti. El virus tiene en su capa protectora de material genético, que es el que busca, por lo que busca un hospedero, ¿no? Una célula hospedera para poder reproducirse, tiene proteínas y grasas. Entonces, el pH ácido que genera el vinagre puede de alguna manera atenuar y hacer alguna lisis, alguna ruptura en esa membrana, pero definitivamente los materiales que disuelven grasa o desnaturalizan proteínas, que son los que ya comentamos, son los que van a destruir esta membrana que va a inactivar al virus. Ok. Bueno, y también aprovecho, alguien me está preguntando de las lechugas Eva, que son hidropónicas, que qué tan confiables son, porque me preguntan que dicen que se consuman directamente. Les comento, efectivamente, las hidropónicas tienen controlado el agua, los microorganismos que llega a contener son menores, pero volvemos a mencionar, los alimentos manipulados por manos sucias, por alguien que estornudó encima, por alguien que habló encima de los alimentos, tienen que ser desinfectados. Aunque en la etiqueta diga que ya la puedes comer directamente, nosotros les decimos no, porque no sabemos quién tomó la bolsa. Cuando vas a pagarla a la caja, la toma la cajera, la toma Hay muchas personas que en el proceso la estuvieron ocupando. Entonces, tenemos que evitar esto. Sí, simplemente en donde están colocadas puede pasar alguien que a lo mejor no sea empleado, sino que sea un cliente y estornuda sobre el producto, pues ya no está listo para consumirse.
En el caso de las sales cuaternarias nos están preguntando también, ¿qué tan efectivas son las soluciones de sales cuaternarias como las que usaron en los arcos sanitizantes? Estaba yo contestando ahorita la pregunta en el chat, pero si hay oportunidad de contestarla de manera verbal. Sí funcionan para desinfectar superficialmente, pero hay mucha controversia y de hecho también ya algunas instancias han definido, nacionales e internacionales, que si bien funcionan para eliminar la infección superficial en ropa, en manos, pero si hay un portador sano de la enfermedad, pues pasa y superficialmente puede funcionar, pero si pasa el arco de seguridad y estornuda, pues ahí se acabó todo. Por eso es que muchos no están recomendando esto, sino el cubrebocas, porque pues esa persona va a protegernos a todos, bueno, una persona que tiene la enfermedad, a protegernos a todos si utiliza el cubrebocas. Nos preguntan también de los desinfectantes orgánicos a base de cítricos. Nos dicen, ¿sirven? ¿Funcionan las pistolas o dispositivos nebulizantes? Con 2 preguntas. Bueno, el primero ya les había yo comentado, los cítricos no son recomendables porque el tipo de microorganismos que destruyen no es suficiente. Hay microorganismos que no les sucede absolutamente nada. Los Entonces, patógenos. primero. Alguien también preguntaba, adicionó, el microdim, ya la doctora Ofe mencionó del microdim, sí se puede usar como desinfectante, pero primero lavar con agua y jabón, siempre. El agua y el jabón son insustituibles. Muy bien. Y Betty, no sé quién quiera contestar la otra, Betty, o Ofe, o... pistolas o dispositivos nebulizantes, no sé si se refieren a los nuevos que están saliendo, los pequeños que se llevan en bolsa, pero no, Laura Pérez, no sé si andas por ahí para que nos comentes un poco más de tu pregunta. Me pone, sí, esos. Sí, realmente han salido unos dispositivos en los cuales nosotros podemos sprayar sobre lo que vayamos a tocar. Realmente ahí lo que tenemos que verificar son las soluciones sanitizantes o desinfectantes que están utilizando y que sean de acuerdo a las especificaciones que ya se platicaron. Esta presentación va a estar guardada en la página de Facebook TV UTLAB, por si ustedes quieren recapacitar al personal. Me preguntaba una persona, ¿qué pasa si yo no tengo Facebook? ¿Cómo puedo acceder a las presentaciones? Entonces, ahorita les vamos a compartir nuestros correos para que ustedes puedan solicitarnos la presentación. Muy bien, gracias, Betty. Alguien pregunta que si el ozono sirve para desinfectar. Sí, sí sirve para desinfectar. Pero vuelvo a repetir, hay que lavar con agua y jabón y sería nuestra solución desinfectante. ¿Sí? Entonces, sí funciona, es muy bueno. ¿Qué otra cosa? Los plátanos, Pati, tienes mucha duda. ¿De qué, perdón? De los plátanos, que cómo pueden desinfectar los plátanos, el maguey, el melón, porque digamos que llegan del mercado, del súper, y cómo desinfectan estos tipos de frutas, algunas verduras, porque cuando entran en contacto con el agua, pues se deterioran. Pues miren, vamos a hacer un taller, yo les propongo hacer un taller en Facebook sobre este tema, solamente si les adiciono, por ejemplo, el plátano. ¿Cómo lo desinfecto? Una vez que llega a tu domicilio o a tu empresa o a tu negocio, lo que vas a hacer es, la persona que lo reciba previamente, perfectamente protegida, cubrebocas, careta, bata o mandil, las manos, no usamos el tema de los guantes porque es otra situación que también la vamos a manejar en la página. Ustedes toman los plátanos, le quitan la tierra rápidamente, los sumergen en agua jabonosa, los dejan un momento, sacuden esa agua,
los sacan, los escurren, los 20 segundos deben de suceder, los escurren y los pasan a agua limpia o los enjuagan con agua limpia y los dejan escurrir, los dejan secar. No les pasa nada, no se ponen negros si se hace el proceso rápido y correctamente. Entonces, toda la fruta, verdura, hojas debe ser lavado, desinfectado. No sé si hay algo más. Nos preguntan, por ejemplo, en el caso de... Hay un comentario. Dime, Alice. Mencionaban que se ponen negros los plátanos. Es cuidar el friccionar lo que sería la cáscara del plátano para evitar esto, porque cuando friccionamos estamos activando enzimas de los alimentos y entonces empieza este deterioro. Ocurre lo mismo con aguacate. Hay ciertas frutas que, por ejemplo, la cáscara de una sandía, pues es muy resistente, es decir, la podemos tallar, la podemos cepillar y no le pasa nada. Así es. Algunas personas piensan, no, si no me voy a comer la cáscara. No, esa primera barrera hay que asegurarnos que esté limpia y al interior de la fruta, pues está inocua. Asegurar que mantenemos esa inocuidad y cuidar, solamente no friccionar demasiado las cáscaras de los alimentos para que no activemos esas enzimas que son las que van causando ese pardeamiento de los alimentos. En el caso del ozono, Pati, ¿tenemos algún documento donde venga el proceso de desinfección? Sí, y va a depender mucho, también los compartiremos, pero es muy importante el tipo de equipo que se utilice para ozonizar. Cada equipo tiene su ficha técnica y se tienen que basar en esa ficha técnica. Sí, pero cómo no, les podemos subir esa información. Ofelia, Araceli, ¿querías compartir algo? Bueno, nada más complementando lo que dijo la doctora Alicia, pero ya lo mencionó, el manejo, la manipulación, la forma de lavado es muy importante por lo que comentabas, ¿no? Hay frutos que si se tallan, se daña a las células superficiales y se liberan las enzimas, ¿no? La polifenol oxidasa que ocasiona el oscurecimiento, precisamente lo que comentaba la doctora. Entonces, a veces pensamos que porque entre más tallamos es mucho mejor y la realidad es que lo que se busca es el contacto del agente que estamos utilizando, en este caso el jabón, por ejemplo, con la cáscara, ¿no? Y obviamente a lo mejor habrá que dejar para el caso de cáscaras un poco más complejas, que no son lisas, sino son rugosas, un poco más de tiempo para que penetre el jabón y pueda ejercer su función, ¿no? Lo que comentábamos, destruir la grasa protectora del virus o de muchas paredes o membranas celulares y poder destruir a ese agente patógeno. Así es. Aquí hay una pregunta que dice, ¿la cebolla y el ajo cómo se debe de lavar y desinfectar? Como les acabamos de decir igual, se le quita el exceso de tierra, se enjabona, pero aquí lo importante es el tiempo que voy a dejar el producto en el agua con jabón o en el enjuague. Si yo lo dejo mucho tiempo, se va a humedecer y se va a podrir. Entonces, debemos evitar eso. Debe de ser por lo menos 20 segundos hasta 40 segundos, es máximo. Y después ya enjuagamos y secamos. Es importante secar para que no se lastimen las células y se pudran, ¿sí? Nos hablan aquí también, había una pregunta sobre el peracético, le estoy buscando. El ácido peracético también es empleado para desinfectar vegetales. Normalmente lo usamos en la industria y es libre enjuague. Bueno, el peracético lo usa la industria alimentaria. Sí. ¿Sí? Para uso de restaurantes o de casa no es recomendable porque se tienen que usar guantes especiales, máscaras de gases, es decir, tiene otro tipo de protocolo. Hablan aquí de la higiene de huevos. Me parece que ya tenemos algo de información de higiene de huevos, ¿verdad, Pati? Subido en sí, la también está en la página. Sí. Nos preguntan aquí sobre... Eso ya lo vimos, lo de los nebulizantes. Betty, ahí con lo de los huevos. Ajá. Quizá en este punto de los huevos, lo más importante es la manipulación.
si no llevo a cabo es decir, compro el huevo en el punto de venta, lo llevo al servicio de alimentos y no le voy a llevar a cabo ninguna acción de limpieza y desinfección, bueno, hay que cuidar entonces la manipulación. Abrimos el huevo o los huevos que se vayan a utilizar y nuestras manos tienen que ir a lavado y desinfección. ¿Sí? De esa manera reducimos lo que sería contaminación cruzada. Entonces, por eso yo les comentaba, hay que observar cómo llevamos a cabo nuestras acciones. Porque a veces en automático rompemos y ya, mezcla, cocina, tomas otros alimentos, tomas el plato en donde vas a servir el huevo. ¿Y nuestras manos? ¿Qué pasó con las manos? Ahí es, vamos reduciendo esas situaciones de riesgo al ser conscientes de las acciones que llevamos a cabo. Aquí, y tocan el tema de los guantes. Así es. Es muy crítico, y de hecho, tuvimos ahí una reunión previa nos preguntan, de aquí de Italian Coffee Papantla, nos dicen, cuando se preparan los alimentos no se contamina si lo hacemos con guante de látex. Ojo, el guante es igual que nuestras manos. Mucha gente cree que el usar los guantes exime del lavado de manos, que yo no voy a contaminar el alimento. De hecho, yo veo más crítico el uso de guantes, porque olvidamos, perdemos la noción de que pensamos que al traer el guante ya no estamos contaminando el alimento. Ojo, al utilizar el guante tenemos mayor responsabilidad de estar con la manipulación de los alimentos. Recomendación, mucha gente, y de hecho lo leí no solo ahorita que nos comenta este participante, sino en tiendas bastante reconocidas de autoservicio, que el personal contará con guantes para servir los alimentos. Entonces tendrían que tener un protocolo de higiene y seguridad para verificar qué está sucediendo con esos guantes, cómo se están lavando, o sea, se lavaron las manos, se pusieron los guantes, se sanitizaron los guantes y cada cuánto tiempo están haciendo el cambio. Es mucho más, es un proceso mucho más riguroso. Nuestra recomendación sería, ¿de qué forma usar guantes? Realmente, como nos decía la doctora Ofelia, voy a utilizar guantes cuando yo voy a estar en contacto con por ejemplo, estoy preparando las soluciones, también nos platicaban aquí de sales cuaternarias, de los alcoholes, de alguna solución que pueda estar e irritar nuestra piel, voy a utilizar los guantes. Pero en el uso diario para tomar alimentos, yo tengo que tomar muchísimas medidas preventivas y durante el proceso del uso del guante. Entonces, por eso es que nosotros no tocamos ese tema como una medida de higiene, porque consideramos que deben de tener un protocolo adecuado para poder hacer el uso de ellos. No sé si quieran agregar algo ustedes. Me ponen, los guantes solo son recomendados en el área de atención a clientes. Si no tenemos sanitizados los guantes, ponemos en riesgo también a nuestro personal. Si el personal tocó alguna superficie, si el personal tocó algún alimento o va a tocar algún alimento, lo ponemos en riesgo el alimento y ponemos en riesgo el personal, porque tenemos como una cuestión de traigo los guantes y lo hacemos. De hecho, tenemos un dato de 30 veces que nos tocamos la cara por minuto. Por eso es que ha surgido esto del tema también de las caretas. Nos recuerda que no podemos estarnos tocando ojos, nariz y boca. Es muy común que nos tallemos el ojo. O luego, por ejemplo, en el caso del cabello, nos tocamos el cabello y luego nos tocamos alguna parte de la cara por donde puede entrar el virus. Los guantes lo que hacen es, psicológicamente pensamos que estamos eximidos de lavarnos las manos, de que están higiénicas, y no. No hay que quitarnos este tipo de situación, igual que con lo del termómetro, ¿no? Son dos cosas que se están utilizando y que no son válidas. El termómetro se hizo por una función, no es para las manos, para los brazos, se hizo para la cabeza. Los guantes se utilizaron para cuestiones de evitar lesiones en la piel, manipular cuestiones que son como las soluciones.
pero no es para que los traigamos todo el día. Habíamos platicado de cárnicos, de áreas donde se necesita por el tipo de producto, ¿cierto, Ara? Creo que tú nos comentaste eso. Sí, hay ciertas áreas donde por cuestiones de seguridad del mismo personal, pues se utilizan, ¿no? Pero sí llega a haber, inclusive los guantes de hule normales, pues pueden irse desprendiendo pedacitos del guante e irse integrando a la preparación que estamos haciendo. También ese es otro aspecto, ¿no? Aquí hay una pregunta. Bueno, nos están diciendo de las invitaciones a los talleres, va a haber varios talleres, estamos pensando hacerlos los sábados, pequeños talleres de temas muy específicos, entonces estén atentos en la página de Facebook de Inocuidad de los Alimentos. Yo creo, nada más quiero adicionar algo a los guantes. Los guantes, como bien lo dijo la doctora Betty, tienen uso para cosas muy particulares en los alimentos. Cuando manipulamos muchos chiles, cuando vamos a desvenar chiles, por supuesto que tienen que ponerse guante. Cuando trabajamos muchas horas fruta, las frutas tienen muchas enzimas y te lastiman las manos después de estarlos manipulando mucho tiempo. Cuando trabajamos pescados y mariscos, igualmente. Pero el tiempo de uso de un guante es máximo 2 horas y nos tenemos que lavar, quitar el guante, tirarlo, desecharlo y lavarnos las manos. Eso es muy importante. Miren, hay muchas otras cosas. Alicia ya nos puso la información que nos quería dar, pero no tiene micrófono. Dice, el ozonificador es una herramienta magnífica para desinfectar diferentes tipos de alimentos, todo lo que se puede sumergir en agua, frutas, verduras, huevos, carnes y mariscos. De los huevos solo les voy a comentar, el huevo no se lava hasta que se utiliza. Eso es muy importante porque le quitamos una capa protectora natural del huevo y lo único que vamos a hacer es que vamos a permitir la entrada de microorganismos. Yo creo, por el tiempo, ya casi va a ser la 1, no sé si tengan alguna otra pregunta. Gracias a Fernando Cameras, que nos la careta. La careta, en la información inicial les puse unas fotografías con algunas caretas. La careta definitivamente sí la necesitamos ocupar, sobre todo cuando estamos trabajando con mucha gente. Que tenemos contacto con mucha gente, es importante la protección. O cuando vamos a salir a la calle y no sabemos con quién nos vamos a encontrar, hay mucha gente impertinente que puede estar infectada, puede ser asintomática y tose, toma todas las cosas, no trae cubrebocas y son los que nos están provocando este tipo de problema. Entonces, la careta debe cubrir de la frente hasta un poco abajo de la barbilla y tenemos que utilizar el cubrebocas. El cubrebocas, los que les puse, ustedes elijan, debe de... Los lentes, mucha gente no usa la careta, usa lentes. Estos lentes de protección también son importantes, pero deben de quedar bien sellados. Yo he visto lentes que están abiertos, entonces es exactamente lo mismo. Las partículas son tan pequeñas, si alguien estornudó, están flotando todavía las gotículas, fácilmente pueden introducirse por esas ranuras. Debe de sellar muy bien. Entonces, pues creo que es nada más, no sé. ¿Cómo desinfectamos careta y lentes, Pati? Nos preguntan. Podemos hacerlo con agua y jabón. Podemos usar el alcohol isopropílico, que es excelente para limpiar. Podemos usar alcohol etílico. Entonces, sí, se tiene que lavar y desinfectarse. Llegamos de la calle y tener mucho cuidado de no introducirlo a casa antes de haberlo desinfectado. ¿Sí? No sé si alguien quiere... Ofe. Sí, pues los lentes también se pueden lavar con las soluciones jabonosas que se comentaron, porque, bueno, muchos utilizamos lentes de manera permanente, entonces sí se pueden lavar de esa manera. También hay unas soluciones que venden en las ópticas, pero con agua y jabón es suficiente, con los tiempos que ya se mencionaron, respetando los tiempos que ya se mencionaron, con los alcoholes que comentas, sí, con eso puede ser.
Pues muchísimas gracias. Les agradecemos. No sé si exista otra pregunta. Algunas se están repitiendo. Lo pueden checar en la grabación que están haciendo en Facebook TV UDLAB. Y pues agradecemos muchísimo a la Universidad de las Américas Puebla por haber permitido llevar a cabo este webinar que consideramos muy importante. Yo sé que sigue habiendo dudas, con gusto las vamos a seguir pues trabajando, pero por lo pronto lo importante es estén bien informados, busquen información real, porque desafortunadamente mucha gente está utilizando este tiempo para vender cosas que no funcionan, que son tóxicas, y como no sabemos si estamos asustados de tanta información, pues compramos lo primero que vemos para protegernos, pero antes de hacer una compra hay que tomar información para poder hacer, porque lo barato sale caro, eso es cierto y siempre se va a aplicar. Entonces, pues esa es nuestra recomendación. Agradezco de verdad el apoyo que nos brindaron mis amigas, compañeras, colegas, la doctora Beatriz Mejía, la doctora Alicia Reyes, la doctora Felia Araceli López. Muchísimas gracias por su ayuda. Tienen mucha experiencia. Por esa razón, consideramos importantísimo poder participar en este webinar. Muchísimas gracias. Gracias también a Marisol y a Gracias. Están apoyándonos. Gracias. Sí, muchas gracias a Marisol y en este caso a Ángel Osorio, que nos apoyaron las bambalinas, y gracias a ellos pues pudimos hacer este trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias por su participación también. Gracias, muchas gracias a todos.